Periodismo Libre tiene el privilegio de conversar con un hombre que ha dedicado su vida a la investigación. Él es el doctor Jorge Trasloceros Hernández, profesor y académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dedicado buena parte de su trabajo de investigación y de magisterio a los problemas de justicia, de impartición de justicia, por ejemplo, en nuestro país. Doctor Jorge, muchísimas gracias, es un privilegio. Al contrario, tocayo, muchas gracias por la invitación. Te solicitamos estos minutos porque vemos a nuestro México muy descompuesto, bastante descompuesto. Nos duele decirlo, pero tampoco queremos tapar el sol con un dedo ni caer, obviamente, en un radicalismo trágico que robe la esperanza. Mi pregunta es la primera de dos. ¿México ha pasado por tiempos como estos? Sí. Mira, no, la historia no se repite, pero sí se parece. ¿Sí? Esto es lo primero que hay que entender. Yo creo que la fecha más reciente donde estuvimos en una situación parecida fue en la posrevolución. Es decir, lo que hace Porfirio Díaz es concentrar el poder en su persona, ¿sí? Dentro de este paradigma positivista, orden y progreso, efectivamente, las instituciones funcionan mientras que el presidente funciona. Y el colapso del porfirismo pues es la desintegración de un gran pacto político entre las distintas regiones de México. Y esto es lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Ante la incapacidad de tener esta interlocución, ¿sí? O de algún centro que pudiera coordinar una serie de cosas, ordenar las cosas, pues tenemos esta serie de caciques, ¿sí? De caudillos de la Revolución Mexicana, que se pelean entre sí, ya era simplemente por el control de regiones completas, y operaban como opera el crimen organizado, es decir, imponen su propia ley, imponían incluso su propia moneda, llevaban adelante programas como se les pegaba su regalada gana, unos más o menos ordenados, etcétera. ¿Qué es lo que hace el Partido Nacional Revolucionario? ¿Sí? Cuando dice, llegó el tiempo de las instituciones y acabó el tiempo de los caudillos y de los caciques. Es decir, tratan de generar una institucionalidad y sí lo logran, ¿sí? Y con el tiempo esto logra la pacificación del país. Al que no quería se lo echaban, pero más o menos va habiendo un pacto. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, un orden constitucional que busca un Estado de Derecho, pero lo que realmente opera, sí, después con el Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas y después ya con el Partido Revolucionario Institucional, lo que opera es un pacto de complicidades, es un pacto político, ¿sí? Y las instituciones, igual que en el porfiriato, más o menos trabajan en la medida en que no contradigan. Entonces, si ya pasamos por esto, ¿sí? Me parece que la gran lección del pasado es no repetir lo mismo. Es decir, no se trata de reconstituir un pacto de complicidades, de lo que se trata es de generar realmente un Estado de Derecho. Alguna vez platicamos con el periodista Jesús Blancornelas, que en paz descanse, fue director del semanario Z de Tijuana. Nos decía el señor Blancornelas que lo que sucedió es que el PRI llegó a entenderse bien, a controlar bien el fenómeno del narcotráfico, pero que después, con la llegada de los gobiernos del PAN, y ya de hecho al final de los gobiernos del PRI, con la llegada de los gobiernos del PAN, se descontroló la situación y se generó esa violencia. ¿Estarías de acuerdo, Jorge, en eso? Yo lo pondré un poco en más amplia perspectiva. Es decir, si nos centramos solo en eso, me parece que Blancornelas dijo algo muy importante. Pero no nos debemos quedar en eso. Porque entonces podemos caer en el error de pensar que, entonces lo que hay que hacer es recomponer el pacto de complicidades con el narcotráfico y entonces acaba la violencia. No, la violencia estaba ahí. Lo que pasa es que había un pacto de complicidades. No había un Estado de Derecho. ¿Sí? En la medida en que tú no molestes al poder del Estado, entonces te dejo operar bajo ciertos límites. Ese es el pacto de complicidades. Pero eso no quitaba que, por ejemplo, el famoso Don Neto ahora que
le Caro Quintero, que ratificaron la les acaban de sentencia. ratificar, ya lo soltaron y le ratifican Ahora que lo después de encuentren. 30 años. Sí, los agarraron porque rompieron con un pacto de complicidades. ¿Por qué? Porque mataron a un policía de Estados Unidos. Sí. Entonces, no ese es el peor de los escenarios. ¿Sí? Ese es un infierno. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo va a sufrir. La ciudadanía no va a estar mejor en estos términos. México es un país muy diverso, muy plural, en donde necesitamos realmente dejar ya de los pactos de las complicidades que se hizo en la postrevolución. Y claro, este estado de complicidades, lo que veía en el crimen organizado era un grupo más con el cual pactar. Pero lo mismo pactaba con otra forma del crimen organizado, que era Fidel Velázquez. ¿Sí? Recordemos que Fidel Velázquez empezó como Al Capone, vendiendo seguridad en las lecherías de la Ciudad de México. Pactaron con él y se volvió el gran líder, ¿no? Sí, y le metieron una patada a Lombardo Toledano. Y así fue pactando con los caciques regionales. En Guerrero lo vemos Con los clarísimamente. Figueroa. Eran los Figueroa, los caciques regionales. Se colapsa ese mundo, ¿sí?, de complicidades, y es la misma herencia de los conflictos entre los Figueroa, los Genaros Vázquez, los Luis Cabañas, y lo estamos viviendo en este momento. Y claro, uno de esos grupos, pues eran también criminales, ¿no? Si no digo esos grupos eran criminales, digo que había criminales con los cuales también se pactaba y que ahora se llaman Guerreros Unidos o Familia Michoacana, etcétera. No podemos dar ese paso ya, no podemos regresar a eso. Me parece que la gran lección de la historia es esa, ¿sí? No podemos hacerlo. Y te quiero poner un ejemplo terriblemente dramático, muy cotidiano. Nosotros nos quejamos permanentemente de que el sistema de procuración y administración de justicia en México no funciona. Y es verdad, no funciona. Y no porque se abrevie el proceso a través de instancias orales va a funcionar, ¿sí? Vienen todas las reformas estas al sistema penal mexicano y no tocan la institución que desde mi punto de vista es terrible y que nació dentro del Pacto de las Complicidades, se llama Ministerio Público. El Ministerio Público en México depende del Poder Ejecutivo. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Es el que integra las causas. Es decir, es un juez calificador que depende no del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Es decir, el que controla el Ministerio Público controla los pactos de complicidad regionales, porque ese es el calificador. Yo sí lo digo con toda claridad. Es decir, no tocar la figura del Ministerio Público es hacernos tontos. No porque se hagan instancias orales que ahora están muy de moda, son muy buenas, estoy a favor, pero no por abreviar el proceso va a haber mejor justicia, porque el paso previo es el que no está funcionando. ¿Por qué surge el Ministerio Público? Surge precisamente, como lo conocemos hoy en día, en el contexto de la posrevolución, en el pacto de complicidades, para que fuera el Poder Ejecutivo el que finalmente determinara quiénes recibían y quiénes no recibían la justicia. Lo estamos viviendo. Tenemos también un Poder Judicial, perdón, lo tengo que decir, me parece muy viciado, me parece que no solo es el Ministerio Público, sino tampoco están funcionando las instancias de administración de justicia, pero es este monstruo de dos cabezas que tenemos que nunca va a funcionar. En síntesis, Jorge, es el doctor Jorge Trasloceros Hernández, profesor académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En síntesis, ¿qué se tiene que hacer? Dar pasos decisivos a un auténtico Estado de Derecho. Punto. ¿Sí? Que es un Estado de Derecho en donde quitemos ese monstruo de complicidades, realmente tengamos un poder judicial fuerte, bien protegido, que realmente conozca desde el inicio hasta el final de las causas, ¿sí? Un poder ejecutivo que funcione en apoyo al poder judicial, un poder judicial que sea realmente responsable y que no se dedique a la militancia política como lo tenemos hoy en día, ¿sí? Y un poder legislativo que realmente represente, ¿sí? Y para esto, bueno, necesitamos la reforma al sistema de partidos, la reforma al sistema de financiamiento, necesitamos reformar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, necesitamos un nuevo contrato social, si queremos verlo de esta perspectiva, ¿sí? Y aquí hay una piedra angular de un sistema, es un auténtico régimen de derechos humanos, como la piedra sobre la cual, en respeto a la dignidad humana,
se genere, es el criterio básico para establecer las relaciones entre la sociedad civil y Estado, y dentro del Estado los mismos poderes. En conclusión, Estado de Derecho en lugar de régimen de complicidades. Exactamente, eso es lo que necesitamos. Y aquí, perdón, pero no es muy fácil decir, es que los políticos no quieren. No, el principal déficit que tenemos en México, Jorge, desde mi punto de vista, no es de políticos, es de sociedad civil. Si la sociedad civil, a través de sus organizaciones, los cuerpos intermedios de la sociedad, son los que le dan fuerza a la sociedad civil. Si estos cuerpos intermedios de la sociedad no hacen su tarea, los políticos no la van a hacer. Claro. Todo comienza en cada uno de nosotros. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer platicar contigo, Jorge. Gracias. Fue el doctor Jorge Trasloceros Hernández, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.